Buenas tardes, iglesia. Que el Señor las bendiga. Bendiga a cada una de las personas que va a escuchar este mensaje. Bueno, en esta tarde, como todas las tardes, los miércoles, nos reunimos para estudiar la palabra, escuchar el mensaje de Dios para nuestra vida, y más en este tiempo, aunque no podemos estar en la iglesia, estamos acá, y desde acá nos podemos también comunicar, y por eso yo quiero, sin mucho preámbulo, compartir directamente la palabra de Dios que Dios puso en mi corazón. Y el mensaje para hoy es llevando la presencia de Dios a nuestro hogar. No hay un mensaje más actual que este que voy a compartir, un mensaje en el que Dios me habló claramente de que necesitamos llevar la presencia de Dios a nuestro hogar. Y voy a hablar de Obed-Edom y voy a hablar del arca de Dios, cuando el arca fue llevada a la casa de Obed-Edom. Y en el capítulo 6 de Segunda de Samuel, la Biblia nos dice: temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Versículo 12 dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Dios Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Tremenda, hermosa palabra, una palabra actual para este tiempo en el que estamos viviendo, donde el Señor nos ha de alguna manera invitado a estar en nuestros hogares. En nuestros hogares necesitamos llevar la presencia de Dios. Obed-Edom fue bendecido de una manera espectacular, y todo lo que él tenía fue bendecido, porque el arca de Dios, la presencia de Dios, fue llevada a su hogar. Ahora, la pregunta para esta tarde es: ¿qué era el arca? Quiero explicar de una manera sencilla lo que era el arca, lo que representaba, lo que contenía. Y el arca era simplemente un pequeño cofre recubierto de oro. El oro nos habla de la realeza, el oro nos habla de la gloria de Dios, el oro nos habla de la presencia de Dios. Tenía también, dice, 2 querubines sobre la tapa con sus alas extendidas que cubrían el arca. Esto simboliza la protección y la bendición de Dios para sus hijos, para aquellos que le amamos. Dice la Biblia: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. También dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que dentro del arca se hallaban 3 cosas importantes. La primera eran las tablas de la ley, establecidas por Dios. Esto nos habla de la importancia que debe tener la palabra de Dios en nuestros hogares. No puede faltar la Biblia, no puede faltar la lectura de la Biblia, no puede faltar el tiempo de reflexión, de meditación en la palabra. Aliméntate en estos días. Allí estaban las tablas de la ley establecidas por Dios. También estaba la vara de Aarón, que reverdeció, lo que significa que lo que estaba muerto comenzó a revivió. Y el poder de Dios, la presencia de Dios en nuestros hogares va a traer vida en abundancia y vida eterna. Pero también un poco de maná había ahí, que significa la provisión permanente de Dios. Es Dios supliendo nuestras necesidades. Y yo quiero animarles a que confíen, a que crean que Dios, como la Biblia lo llama, Jehová Jireh, Jehová es nuestro proveedor. Y allí estaba el poco de maná para recordarle a su pueblo que Dios es un Dios que provee. La provisión viene del Señor. Ahora, ¿qué representaba el arca? Bueno, el arca representaba la presencia manifiesta de Dios en medio de su pueblo. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Yo me pregunto por qué muchos se sienten a veces defraudados con Dios. ¿Por qué muchos se sienten defraudados
o decepcionados, no solo con Dios, sino con la religión. Bueno, vemos el ejemplo de David. David fracasa en su intento de traer el arca. ¿Por qué? Porque un hombre muere. ¿Por qué muere ese hombre? Ese hombre muere porque David la quiso llevar a su manera y no como Dios lo había ordenado. David no consultó a Dios. David no buscó una guía de parte de Dios. Y esto me recuerda que muchos buscan a Dios a su manera. Creen que de cualquier manera uno puede llegar a Dios, pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su final son caminos de muerte. Muchos buscan a Dios a su manera, creen que como ellos piensan pueden encontrar a Dios, con sus propios principios, con sus propios caminos. Sin embargo, con el tiempo se dan cuenta que han fracasado, que nunca han podido acercarse a Dios, que sus vidas no son bendecidas, que sus vidas no cambian. Entonces no es que podemos acercarnos a Dios a nuestra manera, sino que nos acercamos a Dios a la manera de Dios, como Él quiere. También Él fracasó porque el temor nos paraliza. Debido al temor de lo que podía sucederle, David no quiso llevar el arca a su hogar. Él decía: yo no merezco, porque no hice las cosas como Dios quería. Entonces no merezco que Dios venga a mi hogar, venga a mi ciudad, venga a mi familia. Y entonces el temor lo paralizó a David de tal manera que él no quiso llevar el arca a su casa. Y David dejó el arca en una casa, en la casa de un hombre que se llamaba Obed-edom. Yo estaba pensando que por temor, por falta de conocimiento, prefieren quedarse a un lado del mover de Dios, quedarse a un lado de su llamado, y el temor los domina y dicen: no merezco que la presencia de Dios esté en mi vida o esté en mi hogar. ¿Qué sucedió con el arca en la casa de Obed-edom? Es maravilloso lo que sucedió. Dice la Biblia que Dios bendijo a Obed-edom y Dios bendijo a toda su casa. Dios bendijo sus hijos, Dios bendijo su esposa, Dios bendijo completamente su hogar. Y Dios bendijo todo lo que tenía, o sea que también Dios bendijo todos sus bienes. O sea, Dios bendijo su familia, su trabajo, su salud. Mira qué lindo, qué hermoso es ver esta historia. Y ese testimonio que contagia, es el testimonio cuando la gente ve lo que Dios hace en nosotros, cuando cada uno de nosotros llevamos la presencia de Dios a nuestro hogar, a nuestra casa, y Dios comienza a bendecirnos, y en medio de una pandemia, en medio de una cuarentena, en medio de un momento en el que no nos podemos trasladar, no nos podemos mover, quizás no nos podemos ni ayudar, sin embargo allí está la presencia de Dios en nuestros hogares. Con su bendición Dios bendice nuestra familia, Dios bendice nuestro trabajo, Dios bendice nuestra salud. Allí está en nuestro hogar la palabra de Dios, el poder de Dios que trae a la vida lo que estaba muerto, la provisión de Dios. No sabemos cómo, pero Dios provee para cada día. Así que Dios quiere manifestar su poder y su presencia en nuestros hogares. Y el testimonio va a contagiar, al resto de tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, aquellos que te mandan mensajitos, aquellos que te llaman y te preguntan cómo estás, y vos les respondés: acá estamos, bendecidos, Dios está con nosotros, Dios nos bendijo como familia, Dios nos provee como familia, estamos sanos, estamos libres, estamos fuertes, estamos esperando que el gobierno dé la autorización para que esta cuarentena se termine y volver con toda la bendición de Dios a continuar con nuestra vida con normalidad, para bendecir a aquellos que van a estar seguramente en un momento de aflicción, de tristeza, de dolor. Cuando David vio la bendición que el arca trajo a Obed-edom, llevó el arca con alegría a Jerusalén. ¿Saben? Cuando David vio lo que Dios estaba haciendo en la casa de Obed-edom, él quería lo mismo y fue a buscar el arca y la llevó a su casa. Cuando Dios, a través de tu testimonio, le muestre lo que Él puede hacer en aquellos que reciben a Jesús
y a Dios en sus hogares y en sus corazones. Lo vean en ti, lo vean en tu familia. En este tiempo es un tiempo para que iluminemos, es un tiempo para que podamos alumbrar a los que están en tinieblas. Dice que ya David no tuvo más tristeza, ya David no se quejó más, ya David no lo hizo más por obligación de querer llevar el arca, ya David lo hizo con alegría porque vio lo que Dios había hecho en la vida de Obed-edom. Dios quiere que llevemos su presencia a nuestro hogar, a toda nuestra ciudad y a toda nuestra familia. Yo anhelo con todo mi corazón que muchos puedan escuchar esta palabra y que puedan entender que Dios con nosotros es la esperanza de gloria. Cada hogar que se abre es un canal de bendición para esa familia, para esos vecinos, para esos amigos, para nuestra ciudad. Cada hogar que se abre, cada corazón que se abre, cada persona que reconoce que necesita la presencia de Dios en su hogar, mi hermano, entonces es una bendición de Dios. ¿Qué testimonios bíblicos hay de la presencia de Dios en los hogares? La Biblia nos cuenta de varios casos. Por ejemplo, Hechos 2, verso 46 y 47, dice: perseveraban unánimes en el templo y en las casas. Hechos capítulo 9, verso 10 al 19, dice: Saulo, Pablo, se convierte sanado, lleno del Espíritu Santo y llamado a la obra en una casa. Por ejemplo, Hechos 9, 36 al 43, encontramos la historia de Dorcas, resucita Dorcas en una casa, se manifiesta el poder de la resurrección. Hechos 10, 24 al 26, en la casa de un gentil pagano llamado Cornelio, se convierte junto a toda su familia y amigos más íntimos. El Espíritu Santo cae sobre ellos y son bautizados. Hechos 12, del 12 al 17, la iglesia estaba reunida en una casa orando para que Pedro fuese librado de la cárcel y Dios respondió la oración. Hechos 16, del 31 al 34, Pablo y Silas, estando encarcelados en Filipos, son liberados. ¿Por qué? Por un terremoto. El carcelero y toda su casa, dice la Biblia, creyeron en el Señor y fueron bautizados. Mira cuántos testimonios en la Biblia de lo que sucede cuando la presencia de Dios está en nuestros hogares. Quiero terminar diciendo que debemos tener la perspectiva correcta. El mover de Dios en las casas no trajo división a la primera iglesia. Algunos tienen temor de que la iglesia se divida porque los hermanos están en sus casas y no podemos reunirnos en el templo. No, tenemos que tener la perspectiva correcta. El mover de Dios en las casas no trajo división a la primera iglesia. La unió, la fortaleció. Trajo un mover del Espíritu Santo. El mover de Dios en las casas estuvo sujeto a la autoridad puesta por Dios en la iglesia, o sea, los pastores y los líderes que siguieron ministrando, que siguieron pastoreando, que siguieron capacitando, entrenando y enseñando a los hermanos para que ellos siguieran adelante con la tarea que Dios nos ha encomendado. El mover de Dios en las casas no suplantó o detuvo el reunirse en el templo como cuerpo. Porque cuando termine la cuarentena y cuando pase la pandemia, vamos a volver a nuestros templos, a los templos que el Señor nos permitió levantar y construir en toda la ciudad. Y vamos a glorificar a Dios de una manera que hasta ahora quizás no lo hemos hecho antes. Aquellos que a veces iban y después no iban, están valorando lo importante que es el templo, el lugar donde nos reunimos, donde nos juntamos, donde buscamos juntos la presencia de Dios. Y quiero decirte, hermano, que vamos a estar ahí, vamos a volver más fuerte, vamos a volver con mayor crecimiento, vamos a volver multiplicados, vamos a tener que seguramente hacer varias reuniones para que la gloria de Dios se manifieste en cada vida. Así que el mover de Dios en las casas irrumpió en la ciudad bendiciendo y trayendo sanidad, avivamiento por todos lados. Mi hermano, Dios quiere estar en nuestros hogares en este tiempo especial, porque Él quiere bendecirnos para ser canales de bendición. Dios va a traer bendición a nuestra vida, bendición a nuestra familia, bendición a nuestra ciudad. Va a haber bendición, sanidad, libertad, salvación, restauración, fortaleza y un avivamiento por todas las ciudades del mundo, porque la iglesia de Jesucristo
está reunida en las casas, pero no está sola, sino que ha llevado el arca a su hogar, la presencia de Dios. Así que Dios nos está llamando a irrumpir en nuestra ciudad, a llevar su presencia a cada hogar. Lo estamos haciendo a través de los mensajes, a través de los videos, a través de las canciones, a través de la tarea inmensa que la iglesia está haciendo. Estamos llegando a mayor cantidad de personas que antes. Estamos entrando a muchos hogares que antes no podíamos entrar. Cada barrio, cada familia, estamos entrando a sus hogares. Es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es seguir haciendo discípulos. Es seguir alcanzando a los perdidos y a los necesitados con el mensaje poderoso del evangelio. El apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y yo quiero hablarle a aquellos que están perdidos. Jesucristo vino para que vos puedas tener salvación. Y vos me vas a decir: ¿de qué me voy a salvar? Te vas a salvar de todas estas cosas que están pasando en el mundo. Quizás no te voy a hablar de las cosas eternas o espirituales, porque no las entiendas todavía. Pero yo quiero decirte que Él quiere salvarte también de estas cosas que van a venir sobre el mundo. Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos, porque Él había vencido al mundo. Y porque Él venció, nosotros también venceremos. Jesús, necesitas que Jesús esté en tu vida. Necesitas de alguna manera llevar el arca a tu corazón y a tu hogar, a tu familia. El arca, cuando llegó a la casa de Obed-edom, fue simplemente para bendecir esa familia. Y Dios quiere bendecir tu vida y bendecir tu familia. Dios quiere manifestar su presencia y su poder en todos aquellos que le crean y que lo quieran recibir. El Señor quiere entrar en esta noche en tu casa. Él quiere entrar en tu corazón. Si tú lo quieres recibir, yo te invito a que hagas una oración conmigo ahora. Repite conmigo esta pequeña oración y dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta hermosa historia, porque ahora entiendo que Obed-edom, al llevar el arca, llevó tu presencia a su vida y a su familia, a su hogar. Y fue tan bendecido él y todo lo que tenía, que Señor, yo quiero lo mismo para mí y para mi familia. Yo necesito que entres en mi hogar, pero antes quiero que entres en mi vida. Por eso en esta noche te abro mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados y te recibo ahora como mi Señor y mi Salvador personal. Señor, entra en mi corazón. Tu presencia venga a mi vida. Entra en mi hogar, en mi familia. Y ayúdanos y bendícenos como lo hiciste con Obed-edom. Te doy gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos prontito. Dios te bendiga. Un abrazo grande para vos y para toda tu familia. Te amamos en Cristo Jesús y pronto esperamos verte cara a cara en el templo cuando se abra y se termine la cuarentena, alabando y glorificando el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús.